Egun on denori, lehenengo da behin, eskertu, bai jakinderi eta bai Mondragon Unibertsitateari hemen etorri izateko aukera emana, eta oso harro nago zuen aurrean erreflexioak, esperientzia apur bat, pentsakerak, eta pizkatxo bat, denon artean gauza etorkizunari buruz pizkatxo bat pentsatzeko aukera izateko. Buenos días. Voy a hacer una presentación en la que mezclaré alguna reflexión de las que ya en la previa presentación ya nos han hecho algunas menciones, algunas puntualizaciones interesantes. Y, un poquito también mi objetivo aquí es compartir con vosotros la experiencia que estamos teniendo en Petronor en este proyecto, en este proyecto estratégico asociado a la innovación y al futuro de la industria, la propia más la de nuestro entorno. Petronor Innovación se creó a finales del año 2016 después de un periodo de reflexión estratégica a nivel de compañía, a nivel de Petronor, a nivel de Repsol, enmarcado o pensando exactamente en los mismos términos en los que en la presentación anterior nos ha contado. Es decir, el mundo está cambiando, estamos en un momento de cambio de ciclo tecnológico. Todo lo que yo aquí hoy trato de presentar, evidentemente, tiene el sesgo del sector de la energía. Probablemente mis palabras y mi conocimiento se van también con cierto sesgo al mundo del oil and gas, pero yo creo que aplica en general a muchos de los escenarios industriales en los que nos podemos desenvolver, ¿no? Entonces, estamos en un cambio de ciclo tecnológico en el que, si una palabra que podemos utilizar que yo creo que marca bastante es el término de la descentralización. Es decir, la descentralización, la rotura de barreras que comentábamos antes, el cambio de paradigmas en cómo desarrollamos la actividad económica. El mundo del oil and gas principalmente, pero de la energía en general también, asociado a las connotaciones, digamos, de seguridad de suministro y de impacto en el desarrollo económico de las sociedades y de los países, pues siempre ha sido un mundo muy dependiente de los avatares de la geopolítica. El oil and gas pues es bastante evidente y sigue siéndolo en gran medida. Y también se ha mencionado aquí el nuevo actor, el nuevo player fundamental que hasta ahora, digamos, en el sector energético, igual con más intensidad, solo lo habíamos enfocado desde el punto de vista de un gran mercado, estoy hablando de China y de Asia en general, un gran mercado, una zona con gran potencial de crecimiento de consumo, de necesidades energéticas, pero yo creo que en los últimos años estamos hablando de algo mucho más trascendente. No solo es que haya oportunidades y que ahí podamos desarrollar negocios, sino que es al revés. Son ellos, en gran medida, los grandes actores de los cambios que se están produciendo. Como volveremos también, porque al final es muy difícil no hablar del concepto de la digitalización, pero el tema del dato, ¿no? Es decir, las capacidades tecnológicas hoy en día pues nos habilitan, lo estábamos comentando precisamente en el café, tenemos herramientas que antes no disponíamos para conseguir pasar del dato a la información, al conocimiento, al valor real del dato. Siempre suele decir el dato es el activo, hay que ser capaz de generar conocimiento a partir del dato. Y aquí también el concepto de soberanía digital o digamos, la posesión del conocimiento y de la información pues es un factor clave, ¿no? Y luego, las barreras entre sectores, que ya se ha mencionado antes y no voy a dar más mención, solo comentar que en nuestra reflexión propia, en el oil and gas, uno de los argumentos tradicionales defensivo y estratégico ha sido siempre el de las barreras de entrada, el negocio pues con gran posicionamiento de activos, etcétera, etcétera, y en el cual la ventaja competitiva muchas veces estaba en la integración de toda la cadena de valor. Pues ahora las diferentes partes de la cadena de valor son mucho más abordables, los costes de las diferentes interfaces en dicha cadena de valor disminuyen mucho con toda la revolución que se está dando, y eso también es algo que nosotros lo incorporamos en nuestra reflexión porque es algo que evidentemente viene para quedarse.
yo he hecho una presentación casi un poquito bastante sencilla en el sentido de tener un marco en el cual establecer el contexto de la conversación y poder visualizar un poco mejor. Pero los drivers que definimos o que vemos en el sector de la energía los podemos distinguir en los dos cuadros superiores que estamos hablando ahí. Es decir, por un lado estamos hablando del negocio actual, de las necesidades energéticas de la sociedad a todos los niveles actuales, nosotros por lo menos consideramos que gran parte de la incorporación de nueva demanda de energía a nivel mundial se va a ir nutriendo de nuevas energías y de energías renovables, etcétera, pero que durante bastantes años todavía la sustitución, el segundo cuadro presente, que es el de la transición energética con el paradigma de la decarbonización, que es más que evidente ya hoy en día, pues bueno, el concepto de mix energético, de convivencia de ambas realidades se va a producir y creemos que va a mantenerse durante bastantes años. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que participar en ambos dos. No queremos, nuestro razonamiento estratégico se basaba en decir, bueno, no queremos una actitud puramente defensiva de resiliencia y de estar en nuestro negocio actual, siendo cada vez más eficientes, siendo cada vez más, tratando de ser competitivos y no abrir nuestra visión, no abrir nuestra política, nuestros proyectos hacia oportunidades que el mundo de la transición energética nos puede ofrecer como empresa que da servicios energéticos. Nos hemos definido en el nuevo Plan Estratégico 16-20 como empresa energética, cuando anteriormente pues, hablábamos más de empresa que suministra hidrocarburos y oil and gas, ¿no? Y luego, en el cuadro inferior, pues evidentemente, algo de lo que siempre toca hablar, porque al final es una realidad que lo empapa todo, como os comentaba previamente, que es el tema de la disrupción digital. Y aquí sí he utilizado a propósito el término disrupción, porque la digitalización, con todas sus facetas, con todas sus aristas, lo que sí tiene es que es un elemento que en sí mismo dinamiza un cambio que genera su destino, hacia dónde nos lleva las diferentes, antes se mencionaba Airbnb o negocios de esa índole, que cuando empiezan no se sabe muy bien dónde van a acabar. Bueno, pues la misma tecnología y la misma disrupción es la que, y el propio usuario que se incorpora precisamente a toda la evolución del negocio, es la que decide dónde va a acabar el tema, ¿no? la propuesta de valor. Y cuando hablo aquí de nuevo entorno competitivo, pues lo quiero decir, pues es el escenario en el sentido más amplio. Es un entorno en el que en el que se combina la transformación o la transición energética con una necesidad todavía sostenida de crecimiento de la demanda y de las necesidades de seguridad y al final, de tener un sistema fiable, porque gran parte del desarrollo económico de las sociedades se basa en un suministro seguro de recursos energéticos, ¿no? Entonces, en este escenario, y centrándonos un poquito en el primero de los cuadros, pensando en la productividad, en la seguridad, en la eficiencia, hablando, si queréis, en algo más tradicional, estamos convencidos, y además es una parte o un pilar de los que más peso tiene en la actividad actual que estamos desarrollando en Petronor Innovación, es en el de la aplicación de la innovación en nuestro negocio, en nuestro business as usual, como lo denominamos. Y aunque todo está vinculado, lo he querido separar un poco en los conceptos de productividad, en los conceptos de seguridad o de seguridad, licencia social, que es un concepto que cada vez siempre ha tenido mucho peso en nuestro negocio, pero socialmente cada vez tiene matices más complejos y más determinantes, y el de la eficiencia. Y con esto lo que quiero también es un poquito lanzar un mensaje desde el punto de vista de las grandes empresas, ¿no? Yo creo que es una suerte poder lanzar mensajes desde el punto de vista de una empresa con peso, pero yo sí que quiero transmitir el mensaje de que cuando decidimos la creación de Petronor Innovación era con un claro objetivo estratégico de apostar por innovación abierta y rentable. Rentable no necesita explicación. Abierta es un concepto en el sentido de integración de nuestros proyectos, de nuestro proceso y de nuestra tracción en el sistema tecnológico del País Vasco y en el sistema de las pequeñas y medianas empresas que, como comentábamos antes, sí que creo que al final
son actores también muy importantes para nosotros, porque en el fondo, cuando pensamos en todas las labores de ingeniería, de mantenimiento, de subcontratación de diferentes procesos, si no somos nosotros capaces de incorporar la visión y las aptitudes tecnológicas que requerimos en las empresas que trabajan con nosotros, pues nosotros también como compañía fracasaremos. Entonces, en el ámbito de nuestro entorno, en el ámbito de los que hoy nos escucháis aquí, evidentemente nosotros queremos colaborar y queremos ser unos socios tractores en el que evidentemente el resultado siempre va a estar ahí, pero creemos que no podemos solo pensar en términos de ajuste de precio, ajuste de costes, sino pensar en la innovación como una inversión que nos va a dar futuro. Vale. En temas de productividad, bueno, he hecho alguna mención a sinergias que ya se están viendo en el mercado y que son importantes, y además en el País Vasco yo creo que son relevantes, de que hay tecnologías, hay conocimiento aplicado en el oil and gas, en una serie de procesos que siguen teniendo mucha vigencia y mucha validez. Estoy hablando, por ejemplo, de toda la ingeniería offshore, por ejemplo, en la energía eólica, ¿no? Con ejemplos que estamos viendo en la prensa pues, a diario, ¿no? Lo mismo ocurre con los materiales avanzados. Cuando digo materiales avanzados, siempre lo hago un poquito desde nuestro foco, pero es para compartir reflexión. El mundo del oil and gas, históricamente y por necesidades evidentes, ha sido un mundo conservador y resistente al cambio, en el cual prima mucho la garantía de no fallo. Y eso, evidentemente, tiene que seguir siendo así. Pero las presiones de competitividad y de productividad, más las nuevas materias primas, estoy hablando de procesado de biocombustibles, pero también biomasa, reciclado, pirólisis de plásticos, conceptos de economía circular que se pueden aplicar a nuestro negocio, incorporan desde el punto de vista de los materiales y del propio proceso unas nuevas condiciones, unas nuevas necesidades de control de corrosión y de estudio que históricamente pues, los licenciatarios de proceso no consideraban necesarios ni relevantes. Esto es un matiz curioso, pero que suelo repetir a menudo, que históricamente nosotros podríamos estar hablando mucho más habitualmente con un licenciatario ubicado en Houston que con alguna empresa o algún suministrador que tuviéramos a 30 o 40 kilómetros en Zamudio, por ejemplo. Entonces, ese punto de vista también lo queremos ir cambiando y queremos tener la capacidad de adaptar soluciones tecnológicas vamos a decir, tradicionalmente vetadas al mundo del oil and gas desde el punto de vista más macro de los licenciatarios, a resolver soluciones específicas y, evidentemente, tratar de hacerlo siempre con el concepto o el objetivo final de la estandarización. También aquí hago mención al predictivo. He utilizado la palabra fiabilidad por predictivo en lugar de hablar de mantenimiento predictivo, porque yo creo que el concepto de mantenimiento predictivo se queda un poco corto. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es ser capaces de predecir a dónde va nuestra planta. Y yo creo que esto es extrapolable a muchísimas otras industrias y otras empresas, y es en los que me consta que, evidentemente, es uno de los drivers en los que se está trabajando. Nosotros solemos definir el término de cero fallos imprevistos, y lo asocio con la productividad, porque en nuestro caso, y yo creo que en otros muchos casos, el impacto económico real de los eventos no previstos está en la producción, no tanto en el coste de mantenimiento, que también es importante. Entonces, esta es una de las líneas estratégicas que queremos trabajar. Siempre tenemos que hacer mención un poco a la seguridad en el sector en el que nos movemos, y en el ámbito de la innovación, evidentemente, la detección temprana de cualquier evento no previsto, pero sobre todo con efecto o con capacidad de escalación. Hemos desarrollado, por ejemplo, un proyecto de detección automática a través de análisis de imágenes de humo y fuego, que sea capaz, además, de aprender y distinguir entre nubes de vapor o condiciones atmosféricas a hechos reales, ¿no? Bueno, pues eso nos da la confianza de que podemos actuar mucho antes ante eventos que inicialmente son fáciles de resolver, pero que tienen un potencial de impacto en la planta grande, ¿no? Y luego, cuando hablo de operación sin fallos, pero lo quiero unir al concepto de operador 4.0, aquí sí quiero hacer una reflexión, y yo creo que también puede ser una reflexión de aplicación muy transversal,
el concepto de que muchas veces la innovación, y nos pasa en nuestra casa al menos, se asocia a cacharrería, se asocia a que el operador tenga un casco, tenga una gafa, esté comunicado por wifi, etc. Estamos convencidos de que hay que hacer un esfuerzo especial y que además no es baladí en conseguir que haya un cambio en la cultura, en los procesos, en los procedimientos de trabajo, en cómo las personas interactúan con la tecnología, porque ahí está el éxito de la incorporación de tecnología. Entonces, nosotros estamos trabajando y además muy interesados en recibir propuestas de colaboración y de actividad conjunta con todo aquello que facilite información en tiempo real, valiosa y sin fallos al operador, pero a su vez tenemos que trabajar intensamente, y es una de las 4 patas estratégicas en las que se nos basa nuestro proyecto de innovación, en el cambio de cultura, procedimientos y gestión de los procesos. Y por último, la eficiencia. ¿Qué decir de la eficiencia en un negocio como el nuestro, en el que el 60% de los costes variables son energía? Solo con ahorrar valores porcentuales pequeños de consumo de energía en nuestro proceso tiene un impacto directo en nuestra cuenta de resultados. Tanto en Petronor como en Repsol estamos haciendo desde el 2010 un proyecto de disminución de emisiones de CO2 y de ahorro energético consiguiente, tan ambicioso como llegar al 30%. Y esto es un mensaje también que me gusta repetir, porque a veces cuando hablamos de innovación, de transición energética, etcétera, a veces el discurso y la mente se nos va un poco al final, que el final o a lo que va a ocurrir a medio y largo plazo, que evidentemente será lo que tenga que ocurrir, la descarbonización, por ejemplo. Pero en el corto y en el medio plazo, el aumento de eficiencia, desde el punto de vista de nuestro proceso, pero también en el de la movilidad, motores, etcétera, es un campo en el que todavía hay mucho por hacer, hay mucha tecnología a incorporar y hay muchas oportunidades de hacer mejoras significativas en el coste tanto de producción como operativo de los materiales, de los productos que fabricamos. Y dentro ya un poquito más específico, y lo hilaré luego un poquito más cuando hable un poquito más de la disrupción digital, pues estamos haciendo pilotos, a mi entender, muy interesantes, pero que tampoco son cajas negras plug and play que según lo pones funciona y te resuelve la vida, en la utilización de data analytics, inteligencia artificial en el sentido más amplio del término. Luego, evidentemente, hay que matizar mucho de cuál es el enfoque, cómo se utiliza, se deja utilizar, pero en el análisis y la obtención de inteligencia para la toma de decisiones a partir de los datos de planta que, por cierto, en nuestro negocio concretamente, pues en su gran mayoría ya existen históricamente, porque el mundo del proceso continuo, pues desde los años 80 con los sistemas SCADA, pues digamos la infraestructura digital en muchos aspectos ya está disponible. Entonces estamos trabajando en gran medida en la conectividad o disponibilidad de los datos y en su análisis inteligente. Evidentemente, en la bola que ponía a la izquierda de la transición energética, pues ahí también queremos ser actores. Aquí tenemos diferentes retos que afectan tanto, bueno, lo he distribuido un poco por ordenar las ideas, pero entendemos que se cruzan entre ellas. Nosotros seguimos aspirando y nuestro objetivo a futuro es ser una empresa suministradora de energía a la sociedad, para la cual todos los cambios que se están produciendo de servitización, de que la sociedad quiere otro tipo de manera, otros valores para el propio consumo energético, pues nosotros queremos también participar ahí. Tanto en la generación distribuida como en la gestión de la demanda, que van a ser los paradigmas que en el futuro van a tener las sociedades, probablemente con diferentes ritmos, porque aquí también hay temas culturales, hay temas, igual tampoco podemos directamente extrapolar lo que se está haciendo en diferentes partes de Europa con lo que se puede hacer aquí o en otras partes del Estado, pero sí es verdad que es un recorrido en el que al final nos vamos a tener que encontrar. El gas natural creemos que va a seguir siendo un actor energético importante. Va a ser, por un lado, una energía de transición, es decir,
la disminución del consumo de derivados líquidos, de hidrocarburos líquidos para la generación de energía eléctrica ya se está produciendo, está en gran medida producida, pero el gas natural va a tener un rol fundamental, pero también a futuro va a ser un actor importante porque al final las necesidades, lo que he comentado antes, del crecimiento del consumo energético a nivel mundial, pues lo van a requerir. Aquí va a haber tensiones, evidentemente, porque también el gas natural es un elemento de competitividad, su precio exactamente, entre Europa, Estados Unidos y China, que tiene un programa ahora mismo muy agresivo de sustitución de generación de energía eléctrica por carbón, sustitución por gas natural. Entonces, esto creará tensiones y puede que en cierta medida nos devuelva a escenarios geopolíticos que con el crudo y con la situación de Estados Unidos pues las teníamos un poquito más olvidadas. Se habla mucho de hidrógeno, yo lo he puesto ahí. Personalmente no tengo una opinión formada si el hidrógeno como sistema de almacenamiento de energía o como amortiguación de la producción de energía renovable para posterior consumo va a poder o no competir con el almacenamiento en baterías. Yo creo que todavía hay bastante camino que recorrer, pero que se está avanzando mucho más deprisa de lo que hace 1 año o 2 años se puede haber dicho en el tema del coste y la densidad energética de las baterías. La densidad energética va a ser un tema importante, probablemente ahí sí haga falta que haya algún salto tecnológico importante en el mundo de las baterías para conseguir trasladar el transporte eléctrico a transporte más pesado, no quedarse solo en el urbano vehículo pequeño o mediano, sino poder aspirar a llegar a nichos mayores. De hecho, se están viendo incluso publicaciones en diferentes medios que hablan de esquemas, planteamientos de transporte aéreo eléctrico, lo cual disruptivo por lo menos sí que es, ¿no? O por lo menos no sé si de primeras nos tranquiliza mucho o no montarnos en un avión puramente eléctrico. Y bueno, yo aquí podríamos estar hablando de mucho, pero yo básicamente aquí sí que en rojo hay un poco para hacer un poco de semáforo. Sí que quería destacar el tema regulatorio. Igual es simplificar mucho porque no todo es regulatorio. Yo creo que es más una conversación, que también lo he comentado en la ponencia anterior, lo que es las políticas públicas y las administraciones, su posicionamiento y el equilibrio entre lo que desde lo público se puede empujar a la industria y desde la industria o desde la economía se puede tirar de lo público. Yo creo que aquí hay un juego en el que ambos factores van a tener peso y cada vez más. Estamos viendo que ahora mismo se están produciendo cambios en regulatorios importantes. Eso nos va a dar flexibilidad, pero también va a generar incertidumbres y va a hacer que por lo menos tengamos que ser muy ágiles en cambiar conceptos, modelos de negocio, o al menos estar muy preparados a tomar decisiones cuando las oportunidades se presenten. Y la velocidad. La velocidad, lo has expresado, Manu, muy fenomenalmente antes, es un paradigma que de tanto usar a veces queda en frase hecha y parecería, y en nuestro sector nos pasa mucho, ¿no? Parecería que a veces estamos hablando de sacrificar otros paradigmas claves de nuestro negocio que he mencionado antes, por ejemplo, de la seguridad, la licencia social, etcétera. Y evidentemente no significa eso. Hacer las cosas más rápido no significa sacrificar pasos o eliminar barreras. O lo que significa es que hay que buscar nuevas maneras de hacer, y la innovación no tecnológica, en el fondo, es un reto tan grande, o probablemente en muchos aspectos mayor que el propio de la tecnología, porque la tecnología, antes o después, será más o menos propia o menos propia, pero llegará. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de aprovecharla y utilizarla con lo que necesitamos. Y lo de la velocidad es un concepto que digamos, yo creo que otros continentes lo tienen un poco más asumido que nosotros. Y bueno, aquí ya de la disrupción digital, en realidad estamos hablando de conceptos ya mencionados, entonces tampoco era mi interés entretenerme mucho, pero sí que es importante insistir en el concepto de que es una disrupción global, es una disrupción mental. O sea, y entonces todo aquello relativo a los modelos de negocio y a cómo el público, el mercado, quiere consumir los productos es cada vez más relevante. Y entonces ahí sí que el desarrollo de negocio, la propuesta de valor que tenemos que ser capaces de dar, va a ir más allá de la tecnología de la que dispongamos. Tenemos que ser capaces de ofrecer lo que la sociedad cambiantemente y de una manera muy rápida nos va a estar pidiendo.
Aquí hay retos, está el reto del talento que se ha mencionado antes, cuando pongo ahí mercado laboral, tal vez tenía que haber puesto talento o capacidades. Esto no se crea de un año para otro. El concepto de velocidad aquí hay que hacerlo, pero desde la planificación, tal vez desde lo público, pero sí que va a ser uno de los retos y una de las restricciones de competitividad que podamos tener con nuestros entornos, ¿no? En cuanto a la nueva era, bueno, pues efectivamente lo que he comentado, el usuario decide. Y ahí, a nosotros concretamente, pues es un mensaje que nos cuesta mucho asumir. Nosotros lo que hacemos es cumplimos, estoy hablando de la tradicional del oil and gas, cumplimos una especificación que impone la Administración para que los vehículos funcionen y nuestro objetivo es convencer al mercado de que nuestro producto es el mejor. Pero ahora hace falta más cosas. Y a todos los sectores se nos va a juzgar por la calidad del servicio que demos y por la capacidad de adaptación a las inquietudes, a las necesidades. El cambiar de compañía de teléfono cuando solo estaba Telefónica era lo que mentalmente no estábamos preparados, ahora lo hacemos con naturalidad. En el sector de la energía también va a ocurrir. Yéndome al ejemplo tradicional de que yo me paro, siempre he hecho gasolina en la misma gasolinera y solo cuando tengo necesidad voy a la que encuentre en el camino, pues bueno, pues todo esto va cambiando porque la gente va a tener herramientas para poder decidir online cómo se va a suministrar energía y va a valorar muy bien muchas cosas que no están en nuestro negocio, que no están en la tecnología que creemos que es evidentemente lo mejor y lo que el mercado necesita. Y bueno, he puesto un capítulo especial de la electrificación digital en el sentido de que yo creo que la electrificación es un camino hacia el que vamos, hacia el que se mueve el mundo de la energía. Y aquí hay el tema de los smart grids o la respuesta inteligente o el control inteligente de la demanda. No es solo porque sea una oportunidad de negocio, porque sea una demanda del mercado, es que también puede ser una necesidad de la infraestructura. Es decir, la gestión de las cargas en un escenario de transporte electrificado, la gestión o el reparto, el aplanamiento de las curvas de generación y de consumo en un mundo más electrificado va a ser un reto tecnológico que evidentemente en el cual hay que trabajar y evidentemente hay mucho ya avanzado, pero va a ser necesario más. La carga inteligente, la gestión de la batería, conceptos por todos de sobra conocidos y que podríais más de uno explicar mejor que yo aquí, ¿no? En rojo, el semáforo, ciberseguridad. Ciberseguridad, además antes se ha mencionado, debe ser una capacidad, yo entiendo una capacidad como sociedad, en el sentido de que el desarrollo, las garantías de desarrollo económico y de bienestar de una sociedad, de la misma manera que anteriormente eran condicionadas por aspectos geopolíticos o de ese tipo de índole, la ciberseguridad y los ciberataques aquí van a jugar un papel importante. Recientemente leía en una publicación el concepto de resiliencia ante los ciberataques, con el concepto de que no tenemos que dejar de hacer cosas porque los ciberataques se puedan producir y además los ciberataques se van a producir. Lo que hay que ser es capaces de construir sistemas, elementos de control, lo que sea necesario para minimizar el impacto que esos ataques tengan. Y luego el modelo social y valores van cambiando y el concepto de la formación, el hacer atractivo a través, y aquí la tecnología yo creo que nos puede ayudar mucho, el hacer atractivo al talento el mundo de la energía es un reto en el que yo creo que hay que trabajar y probablemente haya que trabajar más a futuro. Esta la suelo poner cuando suelo ir a hablar de transformación digital en el sentido de que la transformación digital, como os ha comentado también antes, no es algo que se haga porque sí, es algo que hay que hacer por una necesidad, es algo que tiene que tener un plan estratégico. Hay que ver si nuestro modelo de negocio se ve condicionado o va a ser modificado porque entremos en un proyecto de digitalización. ¿Cuál es la ventaja competitiva que nos tiene que dar? Eso es una reflexión que en toda escala en cualquier empresa se tiene que dar. Si queremos, en un negocio muy pequeño, si lo que queremos es que nuestros clientes cojan cita digitalmente, pues tenemos que prepararnos y tenemos que tener claro cuál es la ventaja competitiva que nos tiene que dar. No podemos dejar de responder al que nos ha pedido cita en menos de 1 hora o 2 horas,
porque evidentemente eso que creemos que es un avance en lo digital pues se convierte en un arma que va contra nosotros, ¿no? Pues esto generalizado yo creo que es algo importante y hay que incorporarlo a la reflexión. La conectividad es importante. En el ámbito industrial el tema de la conectividad a nosotros, por ejemplo, sí que nos suele suponer una barrera a priori pues por el entorno especial en el que se desarrolla nuestro proceso en la refinería, pero pensándolo a nivel global es algo en el que hay que buscar soluciones abiertas, hay que trabajar por tener un abanico de tecnologías y evidentemente poder elegir y poder adaptar las existentes a evoluciones que probablemente se den mucho más deprisa que en otras propias tecnologías para hacer el mismo producto. Capacidades, volviendo al talento, ¿qué tenemos en casa? ¿Quiénes somos? ¿Con quién tenemos que trabajar? Lo de la innovación abierta que he dicho al principio pues es algo crítico aquí, es decir, tenemos que buscar las capacidades y tenemos que ser capaces de trabajar en cooperación con centros tecnológicos, con otras empresas, trabajar más en el win-win. Eso es algo que, por ejemplo, a las empresas grandes pues igual también nos cuesta un poco más porque estamos más acostumbrados a marcar nuestras condiciones y ya está. En un tejido más complejo de diferentes integradores de soluciones, etcétera, pues es algo que está mucho más trabajado, pero el futuro tiene que ir por ese camino. Y el liderazgo, pero esto es una obviedad, pero tiene que ser algo que se explicite en las organizaciones para que haya éxito en estos procesos de transformación. No solo es una etiqueta, no solo es decir vamos a por esto, tiene que ser algo que impregne a toda la organización, porque al final, como he dicho antes, si no se consigue que de alguna manera la propia organización, la propia estructura quede condicionada e incluso modificada por el resultado final de un proyecto de digitalización, es que probablemente no estamos aprovechando todo. Es como cuando yo suelo tomar el pelo a compañeros míos que hacen el check-in para coger el ticket del avión en el ordenador con el móvil de una manera muy ágil, pero luego lo imprimen en papel por si acaso y lo llevan al aeropuerto en papel. Entonces, la disrupción digital hay que tratar de hacerla en todo su recorrido, ¿no? Bueno, esto era un ejemplo, un repasillo rápido que la suelo poner en algunas presentaciones que hemos hecho, pero básicamente es volver a repetir que en el tema de lo que hemos llamado refinería 4.0, al final ponerle 4.0 a cualquier concepto parece que lo soluciona, se entiende bastante bien lo que queremos hacer, pero aquí lo que quiero especificar es que la innovación tecnológica y la digitalización como máximo exponente, evidentemente lo estamos enfocando a las 3 líneas troncales que son necesarias para tener un negocio competitivo, que es la seguridad, como un sí o sí, innegociable. Aquí estamos trabajando en proyectos de análisis de imágenes, alerta temprana. También en el puerto, en el superpuerto en Bilbao, hemos puesto un sistema por radar de infrarrojos que lo que pretende es, por lo que visualmente hablamos de irisaciones en la superficie del agua, pero de una manera muy rápida, poder detectar, identificar si hay algún tipo de derrame, algún tipo de problema que pueda afectar al entorno, lo cual al final también tiene un efecto no solo de costes de intervención, etcétera, sino también claramente reputacional. La geolocalización de personas trabajando, la geolocalización de activos y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad y de concurrencia de actividades y tener sistemas de cero afecciones al exterior. En cuanto a eficiencia, lo que he comentado antes, no me voy a entretener mucho, pero tanto en la eficiencia de proceso como en la eficiencia energética, ser capaces de aprovechar la información, los datos bastante numerosos, complejos e interrelacionados entre diferentes tipos de datos y diferentes bases de datos para la toma de decisión por la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Muchas veces la supervisión y las estructuras organizativas están más basadas en no fallar, pero a veces pierden de vista cuándo hay que tomar las decisiones. Y nuestro objetivo es que la planta vaya al óptimo de su eficiencia pues los 525.000 minutos del año, ¿no? Y evidentemente en todos los sectores, pero también en el nuestro, el mercado está cada vez más cambiante, cada vez las condiciones o las planificaciones que antaño se pueden hacer a un mes, a 2 meses de vista de la demanda, de los contratos, de los cargamentos o de las compras de crudo, pues evidentemente todo eso se ha acelerado muchísimo porque todas estas herramientas de análisis y de predicción las tienen todas las compañías que se mueven en nuestro entorno y entonces para aprovechar oportunidades relevantes de negocio, pues también tenemos que ser capaces de adaptar y de flexibilizar nuestras capacidades productivas a lo que nos pide el mercado. Entiendo que es esencialmente nada nuevo a lo que todos podemos ver en muchísimos sectores.
Y la fiabilidad es otra parte necesaria, es decir, la planta no nos puede dar, como decía antes, el concepto de cero fallos imprevistos. Aquí estamos haciendo y apostando por proyectos de mantenimiento predictivo en los cuales, para nosotros, la clave, lo que es el core de lo que queremos hacer, está en el algoritmo, en el conocimiento de cuál es la dinámica de fallo de nuestros procesos. Nuestra intención, por decirlo así, no está en desarrollar sensores, nuestra intención no está en desarrollar tecnología que permita limitarlos, estamos ávidos de incorporar tecnologías a nuestros procesos y nosotros lo que queremos es ser dueños y partícipes de la información, aprender de ella y poder tomar decisiones. Y al final, el objetivo final que lo reflejo aquí abajo, pero que no debemos nunca perder de vista, la innovación es algo estratégico, es algo que tiene que servir para mejorar nuestra cuenta de resultados. Es evidente, pero a veces en los discursos no se suele explicitar tan claramente. Y a mí siempre me gusta terminar con esta reflexión porque yo creo que es algo que también hay que decirlo, por lo menos el que así lo ve y así lo esté aplicando, y es cuando hablamos de digitalización, sí que es verdad que a veces se puede interpretar o se puede malvender este tipo de procesos pues como procesos de sustitución de personas. Nosotros estamos convencidos y estamos embarcados en un proyecto que nada tiene que ver con eso. Nosotros lo que queremos es empoderar al trabajador, pero también cuando digo empoderar al trabajador podríamos decir empoderar al cliente, empoderar a nuestros proveedores, empoderar a todos los stakeholders que tenemos a nuestro alrededor para que tengan la información necesaria para aportar el máximo valor o al servicio que nos dan, al producto que fabricamos, a lo que la sociedad recibe de nosotros. Y creo que esto es algo que, bueno, en nuestro caso al menos lo trataré de explicitar en todos aquellos foros que pueda. Y con esto, por mi parte, ya he terminado. Eskerrik asko denoi.